Él ya lo tiene predestinado para usted. Es un honor para mí estar frente a ustedes, hermanos. Vamos a dejar todo en sus manos con una oración. Bendito Señor, amoroso Padre nuestro, gracias, Señor, por tu amor que nos ha permitido estar aquí una vez más, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que nos tiene completos, sanos, Señor. Y si aún la enfermedad está tocando la puerta del cuerpo, Señor, no importa. Señor, tú ya tienes la sanidad desde antes de que la enfermedad existiera. Así que, Padre Celestial, nos declaramos libres en esta noche para escuchar tu palabra, para permitir que entre, Señor, en nuestros corazones, y no te vamos a dejar ir, Señor. Nos vamos a abrazar de ti hasta que vengas por nosotros, Señor. Así que, Señor, te necesitamos en esta noche. Padre Celestial, yo me hago a un lado, Señor. Yo no quiero hablar, quiero que tú hables, Señor. Así que te doy toda potestad en esta noche, Señor. Daniel Ruiz, este vaso inútil, Señor, se hace a un lado. Hazte presente, Señor, y abre en cada corazón tus escrituras, Señor. Con tu permiso las abrimos. Así que hazte presente, Señor. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo te suplicamos estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Acompáñenme a una porción de las Escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Vamos a hablar un poco de mi parábola favorita, la parábola de los talentos. Esto fue una de las primeras cosas que el Señor colocó en mi corazón cuando yo empecé a acercarme de lleno con Él. Y Él tiene todo control. Sí, Él sabe por qué hasta hoy. Honestamente, yo quería traer esto desde hace muchos meses, quizá hasta un año más, pero Dios tiene todo el control, ¿verdad? Así que vamos a confiar que el Señor nos abra estas escrituras y que Él nos hable directamente al corazón. Amén. Mateo, capítulo 25, verso 14, la parábola de los talentos. Dice así, Mateo 24, verso 14, ¿todos lo tenemos? Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aleluya, esta es la palabra del Señor. Tomen sus asientos, mis hermanos. Confiamos que el Todopoderoso va a añadir las bendiciones que usted necesita en esta noche. Amén. Así que hoy vamos a hablar unas pequeñas palabras acerca de cómo funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Quiero empezar con algo muy claro que deja el hermano Branham. En infinidad de mensajes lo ha dicho. Yo vi veintitantos de cómo lo dice acerca de cuando Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo, y otros veintitantos cuando dice ver es entender, ¿sí? Entonces el hermano Branham dice, sobre todo en el mensaje El llamado de Abraham, predicado el 16 de noviembre del 55, párrafo 29, dice: Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean, ¿cuál es la traducción correcta de eso? No puede entender el reino de Dios. Alguien estaría, aquí está dramatizando, alguien estaría explicándole algo a usted, estaría haciendo algo, mostrándoselos, pero simplemente no lo puede ver. Ustedes lo están viendo, pero no lo entienden. Y ustedes nunca sabrán qué es el reino de Dios hasta que nazcan de nuevo. Entonces comprenderán lo que es. Ustedes sabrán qué hace feliz a la gente, que los hace pararse en medio de la dificultad y decir, así es, nunca se mueven. Dice, ellos entienden. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque podemos, respondiendo al comentario original, ¿cómo funciona el reino de Dios? Tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? El hermano Branham lo deja muy claro. ¿Cómo podemos entender el reino de Dios? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, aquí le estoy hablando a un pueblo escogido. ¿Sí? Si usted en su corazón ya sabe, porque usted conoce el día y la hora en que usted tuvo su nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, si aún no ha llegado a eso, no se preocupe. También Dios está lidiando con usted. Y si Él le quiere hablar a su corazón de este tema es porque lo está llamando a eso. ¿Sí? Porque os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad?
Entonces, nuestro tema, ¿cómo funciona el reino de Dios? Lo vemos claramente en esta parábola de los talentos, en toda la Biblia. Pero esta parábola de los talentos es una imagen magnífica que Jesucristo da de cómo funciona el reino de Dios. No lo digo yo. Vamos a leerlo, no pierda ahí Mateo 25, desde el verso 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien. Mateo 25, 14. También el reino del cielo puede ilustrarse. O sea, Jesús va a dar una imagen de cómo es el reino del cielo, ¿sí? Por eso yo les he comentado, Jesús es perfecta teología. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender a Dios, ¿sí? Todo el mundo, por toda la historia, se equivocó al tratar de entender a Dios, ¿sí? Y cuando creyeron que lo entendieron, se desviaron. Entonces, Jesús vino para que nosotros podamos entender a Dios, ¿sí? Ya hablamos un poquito de eso. Entonces, Jesús es el Padre y el Padre es Jesucristo. Él dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿verdad? Entonces, el único que puede decir cómo es Dios, cómo funciona Dios, es Dios mismo. Entonces, Dios hecho carne nos va a decir cómo funciona el reino de Dios. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Dice, entonces así funciona el reino de los cielos. Aquí Jesús está hablando de Él mismo, ¿sí? Jesús está hablando, yo voy a emprender un gran viaje. Todos conocemos ese gran viaje, cómo Jesús fue a la cruz, resucitó, fue a la diestra del Padre, está ¿cómo se llama? En la mesa del propiciatorio, y Él va a regresar. Él está diciendo, yo voy a ir a un largo viaje, pero voy a regresar, ¿sí? Entonces esta parábola está hablando de Él mismo. Por eso Dios se explica a sí mismo. Él habla de sí, la palabra es su propio intérprete. La palabra está hablando de la palabra, ¿sí? Entonces Jesús nos dice cómo funciona el reino de Dios. Esta parábola habla de Él mismo y dice, el reino de Dios funciona así. El reino de Dios funciona diferente a todo lo que usted está acostumbrado a entender, ¿sí? El reino de Dios, usted tiene su matrimonio, tiene su iglesia, tiene su trabajo, y todo eso funciona de cierta manera. En su trabajo no tiene las mismas reglas que aquí en la iglesia, y aquí en la iglesia no tiene las mismas reglas que en su casa. Bueno, el reino de Dios no funciona de ninguna de esas maneras. Funciona de una forma muy diferente, ¿sí? Pero nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que estar todo el tiempo diciendo, Señor, venga tu reino, como dice el Padre Neto, y hágase tu voluntad, como en el cielo, primero en el cielo, y así también en la tierra. O sea, que como funciona tu reino, funcione aquí en la tierra. Que como funciona tu reino, funcione en mi matrimonio. Como funciona tu reino, funcione la iglesia. Como funciona tu reino, funcione tus milagros aquí en la tierra. Entonces, lo primero es el cielo, cómo funciona el cielo, y después es en la tierra. Usted lo puede ver en el Padre Nuestro en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primero es el cielo, ¿verdad? Entonces, dice Mateo 25, verso 14. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estaba ausente. Entonces, así funciona. Él te da cosas, ¿sí? No solamente cosas físicas, Él te da dones. De hecho, la parábola de los talentos. Un talento hace referencia a una cantidad de dinero, ¿sí? Un talento es una bolsa de plata, ¿sí? Hoy en día, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en vez de talentos, dice bolsas de plata, ¿sí? Y usted puede seguir leyendo la parábola de los talentos, y usted puede ver cómo es que después, cuando ya los siervos regresaron, cuando el siervo no trabajó su talento, dice, no le dio su dinero al amo. Entonces se está hablando de dinero, pero no nos vamos a enfocar en dinero. En pocas palabras, Dios da talentos. Dios da, todo lo que usted tiene es de Dios. Así funciona el reino. Su vida es de Dios, se la confía a usted. ¿Sí? Aquí dice, Él fue a emprender un gran viaje y les entregó sus bienes, ¿sí? Entonces, su salud es de Dios, se la confía a usted. Su dinero es de Dios, se la confía a usted, ¿sí? Los milagros que usted ha obrado son de Dios, se los confía a usted. Así funciona el reino de Dios.
los que hemos entendido esto sabemos que nada nos pertenece, todo es de Él. Sí, lo dice en la Escritura que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿no le dijo también a si mal no recuerdo, a David o a Salomón, no me acuerdo quién fue de los dos? ¿Qué casa me edificaré si la tierra es estrado de mis pies? O sea, todo me pertenece. ¿Qué me vas a entregar? ¿Sí? Todo es de Él. Así funciona el reino de Dios. ¿Sí? Fíjese lo que dice el hermano Branham, uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 15 de mayo del 61, párrafo 80. Si eso es de Dios, no solo le debemos nuestro dinero, por eso no vamos a hablar de dinero, no solo nuestro dinero, sino que le debemos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos y todo lo que tenemos lo debemos a Dios. Si eso es correcto, entremos en ello con todo lo que tenemos. O sea, todo le pertenece a Él. ¿Sí? Siéntase privilegiado en esta noche, porque todo lo que usted tiene en su vida es porque Dios ha confiado en usted para que lo administre. Todo lo que usted ha batallado en su vida, siéntase victorioso, porque es porque Dios ha confiado en usted para que pelee esa batalla. Así funciona el reino de Dios. Mateo 25, verso 15. Le dio sus cosas a estos siervos, y dice verso 15, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, ¿sí? Entonces, un talento es una medida de dinero, en este caso plata. De hecho, si lo traemos al contexto de ahora, una bolsa de plata de aquel entonces sería más o menos como 100,000 pesos de hoy, ¿sí? Entonces, estamos hablando de grandes cantidades, no les dio cualquier cosa, ¿sí? Al segundo, 2 bolsas de plata, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Al último, 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje, verso 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. 17. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Verso 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que le toca la cosa más fea de algo? ¿Ha escuchado el dicho de rancho de te tocó bailar con la más fea? Sí, que por cierto yo no creo que haya feos ni feas, todos tenemos un no sé qué, y hasta además ni siquiera hablemos de gustos, la palabra es muy clara, el corazón alegre hermosea el rostro, así de sencillo, no hay feos ni feas, pero el punto es, ¿le ha pasado que le ha tocado algo que usted siente que no es muy justo? Por ejemplo, en estas fiestas decembrinas que acaba de pasar, la mayoría yo creo que cenamos con nuestros familiares. Le pasó que ya estaban quizá con el pan, con el postre, y le tocó una rebanada más chiquita que el primo. O sea, es postre, es una bendición. Hay gente que ni siquiera tiene para comer. Entonces, si usted tuvo postre, fue bendecido, pero tuvo menos que el de al lado, ¿sí? Le ha pasado a los hermanos que trabajamos que quizá llega alguien que tiene 1 o 2 años trabajando y luego lo promueven, y uno dice, pero yo ya tenía 15 años, ese ascenso me tocaba a mí. Para su mente no se ve muy justo, ¿sí? Y esto aplica tanto en lo positivo como en lo negativo. Usted puede sentir que las bendiciones de su hermano no son tan equitativas o tan justas como las bendiciones que le han tocado a usted. O quizá usted siente que ha batallado mucho más de lo que sus demás hermanos han batallado. ¿Hemos estado ahí? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos de lo que está pasando en esta parábola, porque ahorita vamos a ver cuál era el problema de este siervo, porque si usted todavía piensa de esa manera, es que yo tengo menos que mi hermano, ¿por qué mi hermano tiene más que yo? ¿O por qué yo he batallado más que fulanito? ¿Por qué yo he batallado más que fulanita? Entonces, usted tiene una mentalidad de siervo perverso e inútil, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahorita vamos a ver cómo hacerle frente a eso, ¿sí? Entonces, quiero que se meta a esta historia. O sea, métase en la Biblia. Usted está ahí, es más, usted no está ahí. Usted es precisamente
ese siervo que solamente recibió una bolsa de plata, un solo talento. Métase, pero métase con todo y el sentimiento que usted siente de lo injusto. A ver, ¿por qué a él le dio 5? Ahora vamos a escuchar el dicho, ¿qué tiene él? ¿Se lo saben? Que no tenga yo, se lo saben. Entonces, este siervo estaba frustrado en primer lugar. ¿Por qué? Él estaba cerca de sus hermanos, estaba cerca de Dios, de Dios, y él, yo creo que sabía las escrituras y decía, no, en el reino de los cielos los últimos son primeros. Entonces, si a este le tocó 5 bolsas de plata, a mí me van a tocar 15, fácil. Pero luego ve que al segundo le tocan 2 y luego él una. En primer lugar está decepcionado, frustrado. Y métase en esa historia porque usted es ese siervo, ¿sí? Fíjese cómo dice el hermano Branham en Estad Quietos, predicado el 18 de mayo de 1957, párrafo 11. Ahora, estamos en un día de frustración. El mundo entero parece estar frustrado. No solamente está frustrado nuestra nación, todas las naciones del mundo están en una frustración. Todo el mundo está nervioso y no saben por qué. Por eso, porque no entendemos cómo funciona el reino de Dios, ¿sí? Ahorita lo vamos a seguir desglosando. Entonces, hay que meternos en esta historia, hay que meternos con los sentimientos que se están moviendo incluso en esta historia para poder identificarnos, porque la Biblia deja estas historias tan palpables ahí para que nosotros nos identifiquemos y podamos ver un ejemplo de, a ver, yo estoy pasando por eso, pero ¿qué hizo Dios ahí? ¿O cómo Dios se movió para yo también salir de ese hoyo donde estoy enterrando mi talento? ¿Sí? Entonces, ya dijimos que podemos sentir injusticia con las pruebas, tal vez que usted siente que no ha sido muy equitativo con su vida, o usted siente que las bendiciones que le ha tocado no son las que usted, según usted, se merece, ¿sí? Entonces, fíjese cómo sigue la historia. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Así funciona el reino de Dios, fíjense. Jesús está diciendo, yo voy a regresar, ¿sí? Entonces, esta parábola, decimos, habla de Él mismo. Y Jesús está diciendo, yo voy a regresar y les voy a pedir cuentas por lo que les confié a ustedes, ¿sí? Si Jesús regresara hoy, ¿cómo saldrían las cuentas con su vida? ¿Sí? Si Jesús regresara ahorita y le dijera, a ver, yo te confié un matrimonio, ¿cuánto lo multiplicaste? A ver, yo te confié una economía, ¿cuánto lo multiplicaste? Oye, yo te confié tantos dones, ¿cuántas gentes sanaste? ¿Cuánto lo multiplicaste? Él va a regresar y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos confió, porque todo le pertenece a Él. Si usted se engaña diciendo, no, es que yo, pues eso no dependía de mí, dígale eso a Jesús a ver qué le responde. Él se lo confió a usted para que lo multiplique, no para que lo entierre, ¿sí? Fíjese cómo dice el hermano Branham, contendiendo ardientemente por la fe, predicado el 4 de abril de 1954, párrafo 2. Todo hombre tendrá que responder por su talento. Dios da talentos a los hombres, ellos tienen que usarlo. Algunos pueden predicar al estilo de una casa prendida en llamas y las otras cosas distintas, pero Dios requiere estos talentos. O sea, Dios le va a pedir cuentas y nadie se va a escapar de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo saldrían sus cuentas con Jesús hoy? Y no me responda, es algo para que usted lo reflexione. Usted imagine o traiga a su mente cada área de su vida, su matrimonio, su trabajo. ¿Lo ha multiplicado? Su matrimonio, ¿se ha multiplicado Dios en su matrimonio? ¿Dios ha multiplicado la gracia del Señor en su trabajo? ¿La gente a su alrededor ha visto a Jesús en su vida? Lo hablábamos la otra vez, ¿cuánta gente ha abrazado a Jesús a través de usted? ¿Cuánto ha multiplicado lo que Dios le confió? Porque Dios se lo va a demandar, ¿sí? Mateo 25:20, sigue la historia. El siervo, Mateo 25, verso 20, el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir. Entonces él sí entendió, ¿sí? Y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. El amo le dio aprobación.
ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, ¿sí? Este siervo de las 5 bolsas de plata representa a la persona más rica de su mundo. Piense en la persona que usted diga, no, esa persona lo tiene todo y tiene hasta para aventar a montones y yo creo que puede pagarle la deuda de todo México. Ese es el que tiene las 5 bolsas de plata, ¿sí? Fíjese cómo es que esa persona que para nosotros es inalcanzable de todas las bendiciones que tiene, o de todo el dinero que tiene, o de tantos seguidores que tiene, para Dios dice, en esta pequeña cantidad, ¿sí? Para Dios todo es pequeño, ¿sí? Él es el dueño de todo el oro y la plata, ¿sí? Si usted ve a Elon Musk y Jeff Bezos, que tienen todo el dinero del mundo, que tienen miles de millones, tienen billones con B de dinero, ¿sí? Dios dice, es una pequeña cantidad. Para Él no es nada. De hecho, Salomón ha sido el hombre más millonario de toda la historia. Si juntáramos toda la riqueza de estos dos, de Elon Musk y de Jeff Bezos, no le llegaré ni al 10% de toda la riqueza que tuvo Salomón en su tiempo. No va a existir nadie tan rico en esta tierra como Salomón. Y Dios dice, es una pequeña cantidad. Para Dios todo es pequeño, ¿sí? Y usted puede ver cómo es que este siervo entendió la instrucción y fue a trabajar esas 5 bolsas de plata y ganó 5 más, ¿verdad? Entonces, Mateo 25, 21, ahora te daré más responsabilidades. Muchas veces la recompensa de Dios no son más cosas, son más responsabilidades. Así funciona el reino de Dios. Muchas veces pensamos, Señor, yo ya he sido fiel, ¿por qué no me estás multiplicando? Es que a veces la recompensa de Dios no es darle más cosas, es darle más responsabilidades. Así funciona el reino de Dios. Luego dice, Mateo 25, 21, ven a celebrar conmigo. La recompensa por ser fiel, porque este siervo fue fiel, es que estás en mi presencia y estás lleno de felicidad, ¿sí? Ahora tienes más responsabilidades. Ven a celebrar. ¿Estás feliz? Conmigo. Estás en mi presencia feliz. Así funciona el reino de Dios. Cuando usted es fiel en lo poco, como dice el Señor, en lo mucho te pondré. Así funciona el reino de Dios, ¿sí? Fíjese, la historia es magnífica, es mi parábola favorita. Mateo 25, verso 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir. De nuevo, él entendió la instrucción, él invirtió, ¿sí? Fíjese, cómo el otro recibió 5 bolsas de plata. Este recibió menos, 2 bolsas de plata, pero no se quejó. No dijo, Señor, ¿por qué le diste 5 y a mí me diste 2? No. Él también era un siervo fiel. Él también entendió la instrucción. Me diste 2 bolsas de plata para invertir, ¿sí? Y he ganado 2 más. Verso 23. El amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Mismas palabras de aprobación. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Al que le dio 5 bolsas de plata y le trajo 5 más, no le dijo, extraordinariamente bien hecho, mi buen siervo fiel, ¿verdad que no? Y al que le trajo estas 2 bolsas de plata, no le dijo, pues mediocre siervo fiel. El otro me trajo 10, ¿por qué tú me trajiste 4? ¿Verdad que no? Le dijo las mismas palabras, porque para Dios fidelidad es fidelidad, ¿sí? Muchos, así como pecado es pecado, fidelidad es fidelidad, ¿sí? Muchos pensamos que si nosotros hacemos y deshacemos y vamos y le predicamos a multitudes y sanamos camiones enteros, Dios va a tener más consideración de nosotros. No, es la misma recompensa, ¿sí? Quizá hay ministros que todos conocemos y que predican tremendamente y Dios los bendiga, nos ayudan bastante, pero debe haber un ministro por ahí, en un rancho, que ni siquiera tiene iglesia, que ni siquiera tiene casa, que va con 2 o 3 a predicarles la palabra y el mensaje abajo de un árbol, y Dios dice que va a tener la misma recompensa que el de las multitudes y grandes milagros, porque para Dios fidelidad es fidelidad. Para Dios todo es lo mismo. Él es el todo, Él lo llena todo. ¿Sí? Nosotros no podemos darle nada más que nuestros corazones rendidos.
Sigue la historia, Mateo 25:33. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo la misma recompensa. ¿Sí? Dice Mateo 25, verso 24. Por último se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Caray. Aquí ya no chicó la historia. A ver, los tres estuvieron en la misma reunión. Los tres recibieron la misma instrucción. Los tres tenían al mismo amo. ¿Y por qué este respondió diferente? Señor, amo, yo sabía que tú eras un señor severo. ¿Pero por qué? Porque él respondió: tú eres un señor severo para esconder que yo no trabajé. ¿Sí? Que yo soy un flojonazo. ¿Sí? Señor severo, flojo. ¿Sí? Porque usted lo puede ver aquí en la escritura. Dice Mateo capítulo 25, verso 24, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Verso 25, tenía miedo. ¿Se acuerda cuando hablamos de que cuando tenemos miedo perdemos la perspectiva de Dios? El miedo cambia nuestra perspectiva de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Decíamos que su perspectiva acerca de Dios y de usted mismo es completamente necesaria para que usted llegue a lo que Dios requiere de usted. Aquí lo podemos ver otra vez claramente. Señor, yo tenía miedo de perder su dinero, verso 25, de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta, sí, pero ya todo devaluado. No le entregó lo mismo. Los hermanos que saben un poquito de economía saben que hay algo que se llama inflación, ¿sí? Entonces, cuando el amo se fue a su viaje y le dio una bolsa de plata, él, aquí dice, Mateo 25, 26, pero el amo le respondió: siervo perezoso y perverso. Ahí está. Entonces, el siervo le dijo: yo sabía que tú eres un amo, severo, para esconder que él era perezoso. El amo le dijo claramente: ¿tú dices que yo soy severo? No, yo no soy severo, tú eres perezoso, porque no quisiste trabajar lo que yo te di. ¿Sí? Muchas veces queremos esconder en un hoyo cuando no trabajamos con excelencia. Y la culpa es de los demás. La culpa siempre es de los demás. Aquí el siervo le está echando la culpa al amo. Amo, tú eras un señor demasiado duro y demasiado estricto. Sí, no. Sí, y aquí dice, fíjese, Mateo 25, 26. Pero el amo le respondió: siervo perezoso y perverso. Verso 25, 26. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, o sea, tú mismo dijiste quién soy yo. Si realmente crees que soy tan poderoso como tú mismo lo dijiste, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Aquí el amo incluso le está diciendo: menos trabajo. No querías ir a invertir como el que tenía 5 y como el que tenía 2. Menos trabajo. Vas al banco, es más, si quieres vete en Uber al banco, ¿qué problema? Va a haber un guardia que te va a abrir la puerta, haces fila, llegas con la cajera: quiero invertir esto, y listo, menos trabajo. Se acabó tu trabajo. Me hubieras dado intereses de eso, pero no, se lo dio todo devaluado, no le entregó lo mismo, y eso se llama robar. ¿Sí? Por eso el amo le está diciendo: siervo perezoso y perverso. Pero nada más no fue a trabajar. ¿Cómo es que siervo perezoso y perverso? Perezoso porque no trabajó y perverso porque le está robando a su amo. ¿Dónde dice que le robó? El dinero se devalúa. ¿Es correcto, hermanos? ¿El dinero se devalúa o no se devalúa? Si el día de hoy piden un préstamo en el banco de $1,000,000 y lo pagan en un mes o en un año, ya no deben $1,000,000, deben $1,000,000, tal vez 100,000, porque el dinero se va devaluando. Y usted ya no va a pagar el $1,000,000, tiene que pagar $1,100,000 por la devaluación. Entonces, este siervo no le tenía que entregar su bolsa de plata intacta, le tenía que haber multiplicado lo que el amo le confió. Así funciona el reino de Dios, así funciona Dios en su vida. Él le confía sus tesoros en usted y usted es su responsabilidad multiplicarlos, porque si no le estamos robando al Señor. Si usted dice, a ver, por ejemplo,
lo mencionábamos, el Señor le va a pedir su matrimonio. Usted dice, no, es que, a ver, yo no pude con mi esposa, mejor la llevamos tranquilos, pues ni modo, pues ella sus cosas, yo mis cosas. Se le va a entregar toda devaluada al Señor, y eso se llama robarle al Señor, ¿sí? Métale ahí su problema que usted, según usted, no está ni avanzando ni retrocediendo. Se lo va a entregar al Señor tal cual como se lo dio. Dios le va a pedir cuentas y agárranos confesados, Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta historia es maravillosa porque tenemos tres diferentes siervos. Los tres recibieron cantidades diferentes. Uno recibió 5 bolsas de plata. El segundo recibió 2 bolsas de plata. Y el tercero recibió 1 bolsa de plata. 2 trabajaron bien, 2 invirtieron bien porque entendieron el plan de Dios, y uno tenía una mentalidad muy diferente. Por eso les decía al principio, si usted piensa que el problema es lo poquito que le ha tocado administrar o lo mucho que le ha tocado batallar, entonces usted piensa de esta forma negativa como este siervo perezoso y perverso, ¿sí? Entonces, fíjese, los 3 siervos trabajaron, pero trabajaron de una forma diferente. Analícenlo un poquito. El que tenía 5, lo leímos, dice, yo fui y invertí. Trabajó. El que tenía 2 bolsas de plata no se quejó, no le dijo, amo, ¿por qué le diste más y a mí me diste menos? No, él también tenía una mentalidad de siervo fiel. Fui y trabajé las 2 bolsas de plata. El tercero también trabajó, pero trabajó de una forma muy diferente. Hermanos que trabajan en la construcción, ir y escarbar un hoyo cuesta trabajo. ¿Sí o no cuesta trabajo? Ir para buscar este siervo fue a buscar una pala, fue a buscar un lugar donde esconder su bolsa de plata, donde no se la fueran a robar. Escarbó tal vez en el sol, no sé, por horas, lo suficientemente profundo para esconder esa bolsa de plata. Después tuvo que volver a cerrar el hoyo que abrió, y no sé, a lo mejor, como decía, tenía miedo de perder, entonces a lo mejor por su miedo busca una piedra lo suficientemente grande para poner encima de donde escarbó, y luego tener que regresar todos los días. ¿No lo han abierto? No lo han abierto, todo bien. Trabajó, pero trabajó de una forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo te cuesta quejarte que hacer florecer tu potencial. El mismo trabajo te cuesta criticar a tu esposa que bendecirla. Lo mismo te cuesta respetar a tu marido que criticarlo. Lo mismo te cuesta quedarte en tu casa con los piezotes arriba de la mesa que abrir la Biblia y estudiar. Trabajo es trabajo. Vas a trabajar, pero ¿vas a trabajar de una forma correcta? Aquí lo vemos con este siervo perezoso y perverso claramente. Él trabajó, pero trabajó mal, ¿sí? Para que lo entienda un poquito mejor, esto lo podemos ver dentro o fuera de Cristo. Estos 2 siervos fieles estaban dentro de Cristo, entendieron el plan. Como lo dijimos al inicio con el hermano Grande, entonces ellos ya habían nacido de nuevo, porque ya entendieron el plan. Me diste esto para invertir. El amo nunca les dijo, vayan y trabajen esto. No, solamente se los confió. Ellos entendieron, si Dios me da algo es para que yo lo multiplique, para que lo trabaje. Estos 2 siervos fueron siervos fieles, entendieron el reino de Dios. El tercer siervo no entendió nada y tenía miedo. Entonces el problema no era la cantidad, el problema era su manera de pensar. Cómo él veía a Dios, cómo se veía a sí mismo, porque él no confiaba en Dios. ¿Sí? Porque los otros 2 siervos entendieron, si Dios me dio esta cantidad de plata, es porque Dios sabe que tengo la capacidad para administrarla. Entonces estaban confiando en Dios. Entonces, este siervo fiel dijo, tengo miedo de perderlo. No estaba confiando en Dios. Ahí estamos todos nosotros. Todos nosotros hemos pasado en algún momento por algo en nuestra vida donde no confiamos en Dios y preferimos enterrar nuestro problema, enterrar nuestras lágrimas para que nadie se dé cuenta. Pero Dios le va a pedir cuentas de eso, ¿sí? Así funciona el reino de Dios. Fíjese. El hermano Branham dice, convencido, luego interesado, predicado el 21 de mayo de 1962, párrafo 35. Pero un hombre tiene que estar primeramente convencido, y la única cosa convincente es la manifestación o la identidad del evangelio siendo identificada dentro de usted. La identificación siendo identificada, aquí está hablando de un coraje.
Cuando ustedes ven que han pasado de muerte a vida y llegan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, eso es la identificación del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo puede el Espíritu Santo escribir la Biblia y darse la vuelta y negar lo que Él escribió? ¿Ven? Él no puede hacer eso. Esa es la identidad de incredulidad, como este siervo perezoso. Esa es la identidad de incredulidad, lo repitió 2 veces, ¿sí? Ahí muchas veces nos encontramos. ¿Cómo es que no confiamos en Dios cuando Él nos está dando la confianza para hacer lo que queramos de acuerdo a su palabra? ¿Sí? Pues su palabra es el límite, su palabra, no usted, no su mente, no su miedo, su palabra, ¿sí? Entonces, este siervo tenía miedo de fracasar y su miedo lo llevó a la muerte. Ahorita vamos a ver por qué. Toda esta mentalidad de este siervo perezoso y perverso es una mentalidad de víctima, porque decíamos, aquí hay 3 personas, 3 siervos, 2 siervos fieles, un siervo perverso. El siervo perverso tenía una mentalidad de víctima, los otros 2 siervos tenían una mentalidad de siervos fieles, por eso lo dice el mismo amo, bien hecho siervo fiel, esa es su identidad en Cristo. Pero el tercer siervo no entendía ni el plan, no pensaba bien de él mismo, no pensaba bien de Dios. Yo creo que eres un Señor severo, no pensaba bien de Dios. Yo tenía miedo, no pensaba bien de Él y no entendí nada de la instrucción que me dijiste por el miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces las víctimas entierran, y todos estamos ahí. Yo he estado ahí. Cuando tenemos esa mentalidad de víctima, enterramos nuestros problemas. ¿Le ha pasado que usted piensa, a ver, Señor, yo tengo este problema, pero no quiero que nadie se entere? Qué vergüenza que los demás se enteren. ¿Cómo voy a pedir oración por eso, Señor? Sí, pues, Señor, fue mi culpa. ¿Cómo me voy a atrever? Mejor lo entierro en la tierra, nadie se va a dar cuenta. Esa es la mentalidad de víctima. Pero el siervo fiel se responsabiliza por lo poco o mucho que le tocó. Su problema no es la cantidad, su mentalidad es ser siervo fiel, ¿sí? Entonces, la mentalidad de víctima siempre culpa a los demás. Yo sabía que tú eres un Señor severo, la culpa es tuya. Una víctima siempre culpa, pero un siervo fiel se responsabiliza. Por ejemplo, hace unos años yo empecé a tener problemas conmigo en muchas áreas de mi vida, empecé a engordar y yo decía, no, es que es culpa de la familia de mi mamá, porque la familia de mi mamá varios son genes de gorditos, entonces si estoy gordito esto es por culpa de los genes de mi mamá. Y luego yo tenía un carácter de motosierra eléctrica, yo decía, no, es que la familia de mi papá tiene un carácter de motosierra eléctrica, si yo tengo ese carácter es por culpa de la familia de mi papá. Y luego yo estuve pasando todo el proceso que les comenté de la Universidad Panamericana, de cómo me sacaron y cómo es que me echaron fuera. Yo decía, no, es que no fue mi culpa, estos desgraciados que me sacaron. Yo estaba echando culpas, estaba enterrando mis problemas. Es culpa de la familia, es culpa del hermano, es culpa de la universidad, es culpa de la iglesia. Y yo estaba muy frío con mi relación con Dios. Yo decía, pues es que los hermanos ni se les ven, aquí no, en donde nos congregábamos antes, ni se les ve ni para adelante ni para atrás, entonces también es culpa de ellos, no hay amor, no hay nada. Yo echaba culpas a todos los demás, pero cuando Dios entró en mi vida, yo me responsabilicé, porque eso es lo que es un siervo fiel, no echa culpas, se responsabiliza, ¿sí? Y yo en vez de echarle la culpa a la familia de mi mamá, yo empecé a amarrarme la boca, empecé a comer bien, empecé a comer más sano. Yo decía, ok, tengo un carácter de los 7 truenos y no sé qué tanto y nadie me gana, pero no es culpa de la familia de mi papá. La Biblia dice que Dios ya nos dio un espíritu de dominio propio. Entonces, Señor, yo tomo ese dominio propio y endúlzame el carácter. Yo no puedo, y no es culpa no es culpa de la familia de mi papá, pero sí es mi responsabilidad. No es mi culpa que esté engordando, pero sí es mi responsabilidad. No es mi culpa el carácter que me heredaron, pero sí es mi responsabilidad. No es mi culpa que los demás hermanos no crean o no se congreguen, pero sí es mi responsabilidad. ¿Sí? Esa es la mentalidad del siervo fiel. Así funciona el reino de Dios, ¿sí? Y empecé a cambiar totalmente un giro de 360 grados mi vida. Y si usted
le molesta escuchar mis ejemplos, vayamos a los ejemplos del hermano Branham. Entonces, cuando él nació en una familia religiosa, no era su culpa no haber nacido en una familia que no quería nada de Dios, pero él se responsabilizó y buscó de Dios. Y antes de que el Señor lo comisionara para su gran comisión, a él ya lo seguía en multitudes. Él no se quejó de mi familia, jamás me llevó. Él tomó su responsabilidad, ¿sí? Del hermano Branham no era su culpa que su papá era un borracho. Hasta su amigo le dijo, ¿cómo un Branham que no bebe? No era su culpa, pero él tomó su responsabilidad y no cayó en eso, ¿sí? Cuando en su ministerio le decían, no, es que tú eres el Cristo y te vamos a seguir, y empezaron a bautizar en el nombre de William Branham, él se detuvo, no se quejó, no fue un siervo perezoso. Él siguió trabajando, él reprendió todo eso y siguió en la obra del Señor, se hizo responsable por la situación. Cuando el dinero le faltó en su casa, él pensó en ir y pedir una ofrenda de amor a la iglesia, pero en vez de quejarse, no le dijo a su esposa, a ver, quiero que te atrevas, Billy, a ver si te atreves. Y él, cuando ya lo estaba diciendo, él no se quejó por no tener dinero, él vendió su bicicleta y tomó su responsabilidad, porque eso hace un siervo fiel. Cuando los ministros le querían tender la trampa de que le iban a preguntar y lo iban a hacer quedar mal, el Espíritu Santo le dijo, hey, te van a querer embaucar hoy. Pero él no se quejó, él no le dijo, ¿y por qué, Señor? No, él fue y se les puso enfrente, pero él ni siquiera tuvo que hablar. La columna de fuego habló por él, él se hizo responsable. Cuando él perdió a su esposa, Hope, y perdió a su hija Sharon, sí, casi se derrumba. No fue su culpa, pero sí fue su responsabilidad. Y se levantó con un poder que hasta el día de hoy seguimos viendo el poder en ese tremendo mensaje que nos ha alcanzado, ¿sí? Cuando él predicó los sellos y la gente lo empezó a dejar, él no se quejó. Él tomó la responsabilidad y dijo, hoy estoy perdiendo 10,000 de mis mejores amigos. Él tomó su responsabilidad. El día que tuvo el accidente y Dios lo llamó a su presencia, su esposa muerta a su lado, él no dijo, Señor, tantos años que me paré por ti, ¿por qué? Mire, no fue un siervo mediocre, no fue un siervo perverso y perezoso. Pon la mano sobre mamá. Él tomó su responsabilidad. ¿Qué nos toca a nosotros, señorita Jesucristo? Él es el botón de muestra. Así funciona el reino de Dios. No se queje, basta de quejarse. Dios no lo mandó a esta tierra para que usted se queje de cuánto le falta a usted o cuánto batalló. Dios lo mandó para que multiplique los dones y maravillas que Él ya confió en su vida, para que gente vea a Cristo en su vida. ¿Sí? Así funciona el reino de Dios. El hermano Branham dice, no, en el orden de la iglesia, predicado el 26 de diciembre de 1963, párrafo 92, nosotros somos responsables por esta iglesia, no por otras. Esta es nuestra responsabilidad ante Dios. Estos oficios son su responsabilidad ante Dios. ¿Ven? La razón que yo estoy parado aquí en esta noche diciéndole todo esto a usted es porque es mi responsabilidad ante Dios. Es la responsabilidad de ustedes el llevarlo a cabo. ¿Ven? Entonces, no es lo que a mí se me ocurrió venirle a decir. La Biblia, que se complementa con el mensaje, nos está diciendo, así funciona el reino de Dios. Toma tu responsabilidad, que ya vengo, novia. Toma tu responsabilidad, porque no te quiero encontrar con los piezotes arriba de la mesa. Te quiero encontrar leyendo mi palabra, buscándome a mí. Toma tu responsabilidad. Administra bien tus bendiciones y pelea con coraje tus batallas. Así funciona el reino de Dios. Entonces aquí vemos dos mentalidades. Mentalidad de víctima y mentalidad de siervo fiel. La mentalidad de víctima es pensar de Dios como un Dios injusto. Señor, tú eres un Señor severo. El siervo fiel confía en la sabiduría de Dios. Señor, tú sabes por qué me diste a mí 5 y a mí 2. La mentalidad de víctima se queja por lo que le tocó. ¿Por qué a mí me tocó 1 y a él 5?
la mentalidad de siervo fiel usa bien lo que le tocó. El que tenía 5 y el que tenía 2 fueron y lo trabajaron correctamente. La mentalidad de víctima define su identidad basado en sus malas experiencias. Señor, tenía miedo de perder tu dinero, pero el siervo fiel define su identidad por lo que Dios ha dicho de él. Bien hecho, siervo fiel. La víctima culpa a todos los demás por su fracaso. El siervo fiel se responsabiliza por lo poco o mucho que le tocó. La víctima ve el futuro con temor, pero el siervo fiel ve el futuro seguro en las promesas que Dios ya le dio. Fíjese cómo sigue la historia, ya vamos a ir terminando. Dice Mateo 25:28. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. No, bueno. Estoy diciendo que se meta a la historia. Usted es ese siervo perverso y perezoso, todavía que le dan menos. ¿Sí? Porque vimos al principio que el Señor lo repartió de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿quién dio las capacidades? Dios. Dios le dio las capacidades. A ver, Señor, a él le diste 5 bolsas de plata y le diste muchas capacidades para administrarlas, y a mí una bolsa de plata y menos capacidades. No se vale. Y luego ahora me la quitas y se la das al que más tiene. Así funciona el reino de Dios, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda. Así funciona el reino de Dios. Mateo 25:29. Así funciona el reino de Dios. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Así funciona el reino de Dios. A los que administran bien sus responsabilidades, ¿cuál es la recompensa? Ahora te daré muchas más responsabilidades. Así funciona el reino de Dios. Trabajaste mal, aún lo poquito que tienes no te va a rendir. Si crees que no diezmar para que te alcance un poquito más de dinero, no te va a rendir. Amén. Aún en eso poquito que según tú te quedó, Dios dice, dénselo al que tiene más. Y échenle a ese siervo perverso y perezoso a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así funciona el reino de Dios. Las inversiones, predicado el 14 de marzo de 1964, párrafo 10. Lo mejor es ponerlo en circulación. Hablando de los talentos. Como dijo el Señor una vez, Él le dio tantos talentos a muchos y tales cosas, y luego ellos hicieron una inversión con eso. Y aquellos que hicieron una buena inversión, o sea que trabajaron bien, los siervos fieles, Él les dio los beneficios. Pero aquel hombre que dijo, yo simplemente lo guardé, yo no quise arriesgarme, yo lo guardé en mi bolsillo o lo enterré en algún lado, él entonces le quitó lo que él le había dado a él y se lo dio al que había tenido más beneficios, que lo había puesto en una buena inversión. Y fíjese, el hermano Branham dice, esa es la manera de nuestro Señor de hacer las cosas. Así funciona el reino de Dios. Si tú crees que con lo poquito que tienes te va a alcanzar para lo que resta de la pandemia o para la recesión que está empezando, no te va a alcanzar. Dios se lo va a dar al que sí administra bien sus bendiciones y al que pelea bien sus batallas. Si estás pasando por un momento de dificultad y tú dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde no confié en ti? ¿Dónde no entendí tu plan? ¿En qué área de mi vida no estoy multiplicando lo que tú me confiaste? Y analice su vida. A ver, mi matrimonio, ¿se está multiplicando? No, pues que sí, ok, mis finanzas se están multiplicando, sí, ok, mi seguir a Dios se está multiplicando, sí, en ayudar a los demás se está multiplicando, aquí no, ahí está el problema. Todo en su vida se tiene que multiplicar, si no, Dios se lo va a entregar a quien sí lo administra bien. Así funciona el reino de Dios. Entonces, la frustración no solamente es con la cantidad, también es con la capacidad, ¿verdad? Porque Dios es quien da la cantidad y también quien da la capacidad. Ahora, hermanos que trabajan o que han tenido personas a su cargo, que no que han contratado a alguien, que ustedes ya tenían un trabajador y le dieron un ascenso. ¿Por qué se le da un ascenso a una persona? Porque creció en sus capacidades. Así funciona el reino de Dios. El que tenía 5 bolsas de plata, no solamente
trabajó y ganó otras 5, sino que creció en sus capacidades. Ahora te daré más responsabilidades. ¿Por qué? Porque creciste en tus capacidades. El que tenía 2 bolsas de plata fue y trabajó y ganó 2 más, pero no solamente tenía 4 bolsas de plata, sino que creció en sus capacidades. Le dio la misma recompensa. Ahora te daré muchas más responsabilidades porque creciste en tus capacidades. Si este que tenía una sola bolsa de plata lo hubiera trabajado bien, ¿qué le hubiera respondido el Señor? Bien hecho, siervo fiel, por administrar esta pequeña cantidad. Ahora te daré muchas más responsabilidades. Así funciona el reino de Dios. Si tú entiendes esto, hermano, tú puedes ver que si tal vez te tocó administrar muy poquito o estás batallando mucho, tú puedes multiplicar lo que Dios te ha dado. Si tú nunca has visto un milagro en tu vida, el despertarte es un milagro. Amén. Multiplica tu gratitud al despertarte. Amén. Señor, gracias por estas nuevas bendiciones en esta mañana. ¿Qué quieres que haga yo? Y tarde o temprano va a haber un muerto a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios va a multiplicar su capacidad. ¿Sí? Si usted no ha visto el pan multiplicarse, Señor, gracias porque hoy tuve para comer. Ese es un milagro. Señor, aún de lo poquito que tengo voy a invitar a mi hermano a comer. Multiplíquelo. Y cuando menos piense va a tener para invitarnos a todos. Aquí, ¿sí? Porque va a multiplicar no solamente la cantidad, sino la capacidad de administrar la mayor cantidad. Por eso yo he dicho muchas veces, ¿quieres ver grandes maravillas y grandes misterios? Multiplica las pequeñas cositas que Dios ya te dio aquí. ¿Quieres entender los truenos? Entonces multiplica lo que el Señor te está revelando acá. ¿Quieres entender la deidad? Multiplica tu gratitud viendo la deidad en tu hermano que está a tu lado, en tu hermana que está a tu lado. ¿Quieres ver más del amor de Dios? Ámanos más, multiplícate o multiplica lo que Dios te dio. ¿Sí? Entonces, así funciona el reino de Dios. Si tú administras bien lo que te tocó administrar, por mucho o poco que sea, puedes multiplicarlo de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12, 24, 36. Ustedes han conocido personas que los conocen y usted dice, wow, Dios confía mucho en esa persona, así de multitudes lo sigue. ¿Por qué? Porque Él ha multiplicado las capacidades. Y ha conocido personas que empiezan acá y terminan con una, lo terminan enterrando porque no administraron bien, lo enterraron y Dios se lo quitó, porque échenlo a las tinieblas donde es el crujido y el lloro, y dénselo al que se administró bien. Así funciona el reino de Dios. El mensaje testimonio predicado el 9 de mayo de 1951, párrafo 45. Y ahora, mientras estamos aquí juntos y todos nosotros anhelamos la misma cosa, haznos unos verdaderos administradores. Amén. ¿Usted quiere ser un verdadero administrador de las bendiciones que Dios ha tenido en su vida? Amén. Aquí el hermano Branham está pidiendo por usted que podamos moldear nuestras vidas mediante el autocontrol, que sabremos con la ayuda del Espíritu Santo tener la plena confianza de que Jesús dirá, bien hecho mi buen siervo fiel, aquel día. Que seamos íntegros, honestos y verdaderos, que seamos la clase de cristianos que sería un honor en cualquier comunidad. Concédelo, Señor, que seamos tales hombres y mujeres en los cuales puedas poner tus manos y decir, mi siervo, he aquí, este es mi siervo, en quien tengo contentamiento. ¿Usted le gustaría que el Señor diga eso de usted? ¿Usted le gustaría que el Señor diga eso de usted? No que usted crea, que Dios ya lo diga hoy de usted. Dios se lo puede decir hoy, no el día de su regreso, hoy. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Yo tengo la confianza de enviarlos a ellos y ellos irán. Ellos saben cómo hablar y cuándo hablar, y yo puedo estar con ellos. Oh Padre, concede esa bendición sobre cada uno de nosotros. Amén, hermano Branham. Yo quiero esa bendición. ¿Sí? Entonces, este día, ya para ir terminando, todos tenemos algo enterrado en nuestras vidas. ¿Sí? Quizá tu matrimonio, quizá tus finanzas, quizá tu espiritualidad, quizá que ya no lees la Biblia, quizá que ya no entiendes el mensaje. Algo tienes enterrado de un familiar que ya no puedes ver. Algo tienes enterrado.
saca una moneda de ese hoyo. Hoy, saca esa moneda que intentaste enterrar y que se la vas a dar toda devaluada al Señor. Y dile: Señor, aquí está mi moneda toda sucia por la tierra, pero yo quiero multiplicarla, Señor. Ayúdame a tener esa mentalidad de siervo fiel. No quiero ser un siervo perezoso y perverso. Quiero ser un siervo fiel, Señor, para que tú me digas: bien hecho, siervo fiel. ¿Sí? Nuestra más grande motivación se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra más grande motivación sobre esta tierra. El hermano Branham lo dice en el mensaje Jehová Jireh, parte 2, predicado el 3 de abril de 1964, párrafo 45. Aquí está hablando de cuando Jesús resucitó. Dice: puedo ver, el profeta de nuestro tiempo dice: puedo ver, él lo estaba viendo. Puedo ver a Gabriel salir allá afuera con su pecho echado hacia atrás, presionar el botón, abrir las puertas, bajando por las calles donde Jesús iba, victorioso con los santos del Antiguo Testamento, allí mismo pasando por las calles. ¡Aleluya! ¡Victoria!, dice el hermano Branham, caminando a la presencia del Padre, y dijo: Padre, aquí están ellos. Todos ellos murieron en la fe, anhelando aquella hora. ¡Aleluya! ¡Puedo oírlo! Oh, hermano, yo estoy ahí. Usted está ahí escuchando al Señor Jesucristo. Puedo oír a Él decir: bien hecho, hijo mío. El Padre diciéndole a Jesús: bien hecho, hijo mío. Sube acá y siéntate a mi diestra hasta que haga que tus enemigos estén en el estrado de tus pies. Aleluya. Él es nuestra más grande motivación. ¿Sí? La Biblia dice en Juan 17:12: cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Este es Jesús hablando. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Lo captó? Jesús no escogió. Aquí dice: a los que me diste. Él no escogió su equipo. Imagínese, solo para dramatizar, si fuéramos Jesús y vemos al Padre decir: te voy a mandar a que redimas a toda la humanidad, y tu equipo va a ser Tomás. Señor, pero Tomás es un incrédulo. Todo lo ve súper lógico. Si para él no tiene lógica, no va a creer. Pues Tomás va a ser de tu equipo. O Mateo era un peleonero, cobrador de impuestos, traidor de Israel. Padre, ¿ese es el que me vas a dar en mi equipo? ¿Judas? Señor. No, pero a ver, esos son los que medio conocemos, pero te voy a dar un Pedro. Pedro era un atrabancado que hablaba antes de pensar y andaba con la espada desenvainada. A ver, ¿quién se va a acercar? Porque ahorita les voy a cortar la cabeza. A ese te voy a mandar. A Juan, todo un sentimentalista que solamente quería estar con el Señor, que solamente lo quería para él. Ese es tu equipo, Jesús. Ese es tu equipo. Y Jesús no se quejó por lo poco que le tocó. Jesús se hizo responsable y convirtió a estos 12 pescadores, incrédulos, peleoneros, cobradores de impuestos del vulgo, que nadie los tomaba en cuenta, asesinos tal vez, y los convirtió en cambiamundos, en predicadores poderosos de su palabra. El primero que predicó fue Pedro, y convirtió más de 3,000. El Pedrito ese que andaba ahí con la espada desenvainada, cuando entendió el plan y cuando se entregó a Cristo, cuando ya no era una víctima, cuando ya no estaba peleando con Juan y con Bartimeo: Señor, ¿quién se va a sentar a tu diestra? Y yo, porque Pedro y Juan y Bartimeo siempre se peleaban por eso. Señor, ¿quién se va a sentar a tu diestra? Y no es Bartimeo, es Bartolomé, perdón. Y Bartolomé, Pedro y Juan siempre se peleaban, y incluso la madre de Bartolomé fue: Maestro, yo quiero pedirte que mis 2 hijos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu diestra. Nomás se la pasaban peleando. Pero cuando entraron en Cristo, cuando entendieron el plan, cuando se dejaron de quejar y cuando fueron siervos fieles, el Señor hizo un cambio total en sus vidas, al grado de que hoy en día los tenemos como referencia. Hoy en día hacen falta muchos Pedros, hacen falta muchos Andréses, hacen falta muchos Bartolomés, hacen falta muchos Andrés. Oh Señor, cambia nuestras vidas en esta noche, Señor. Fíjese, nuestra más grande motivación es Jesús. El hermano Branham nos dice tan hermoso, y ya terminamos con esto: Jehová Jireh, parte 2, del 64, párrafo 6. Me hubiese gustado oírlo. Métase en las palabras del profeta, en ese sentir que él decía. Me hubiera gustado
oírlo decir cuando Él se paró y extendió sus brazos aquel día y dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ahora, eso ya pasó, pero bien hecho, mi buen siervo fiel, será el futuro. Porque el hermano Branham veía el futuro con promesa, no quejándose. Y yo estoy viviendo para oírlo a Él decírmelo a mí. Mas en tu palabra, Señor, predicado 54, párrafo 39, yo no sé si viviré para ver ese día, el día de la segunda venida del Señor. No sé si Dios me lo permitirá, pero hay una cosa que sí tengo. Yo espero esto, que un día lo escucharé a Él decir: bien hecho, mi buen siervo fiel. Para eso vivo yo, para ver el día cuando escuche esa voz de bien hecho, hiciste lo mejor que pudiste. Por eso es que estoy trabajando, lo repito 2 veces, y obro en amor por mi Señor Jesús. Esto a mí me pegó directamente en el corazón, porque mi mamá se los puede decir, mi papá, mi esposa. Yo no había leído esta parte donde el hermano Branham dice: yo anhelo escuchar a mi Señor decir: bien hecho, siervo fiel. Antes de que yo lo leyera, ese es todavía mi mayor anhelo. Yo no quiero coronas, ni grandes banquetes, ni que me hagan una fiesta cuando llegue allá. Yo solamente quiero verlo a Él cara a cara, y con mis lágrimas todo chorreado por la ceniza, con mis brazos cortados, no importa, pero que Él me tome y me diga: bien hecho, siervo fiel, ven a celebrar conmigo, ya estás en mi presencia. Esa es nuestra más grande motivación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús se enfrentó y se hizo responsable de todas las batallas que a nosotros nos tocaban. La batalla en la cruz es esa más grande batalla, ¿sí? Él no fue culpable por lo que usted se equivocó. Él no fue culpable por lo que el otro día le habló mal a su esposa, hermano. Él no fue culpable por lo que usted le faltó respeto a su esposo el otro día. Él no fue culpable por lo que estábamos viendo indebidamente en internet. Él no fue culpable por las veces que se le ha refrescado en la calle a los del mundo. Pero Él se hizo responsable. Eso hace un líder. No se queja, se ocupa. Y Él se ocupó de usted. Y se ocupó de usted ese día en la cruz, ¿sí? Él peleó la batalla que usted no podía pelear. Y Él no se quejó: Señor, no me van a recibir, ¿cuándo? ¿Cómo? Ni se ve que tengan ganas. No, yo me hago responsable, Señor, en la cruz. Y Él extendió sus brazos por usted. Él estaba viendo Hebreos 13:8 hoy un viernes en la noche, sabiendo que usted iba a venir con sus aflicciones. Yo ya me hice responsable por lo que tú estás batallando, dice Jesús. Solo sé un siervo fiel, ¿sí? Terminamos con una cita del hermano Branham, el pastor del Redil, predicado el 3 de abril de 1956. Párrafo 52. Yo quiero escuchar del otro lado de la montaña allá, que me separa de la gloria. Quiero escuchar la voz del pastor con P mayúscula, o sea, Jesús. Llamar: hermano Branham, bien hecho, mi buen siervo fiel. Confío en que sea de la misma manera con ustedes. ¿Ustedes quieren también vivir eso? El Cordero y la Paloma, predicado el 56, párrafo 43. Dios, tómame con ellos esta noche, hoy, y trasquílame y tállame y permíteme como tu humilde siervo, permíteme por ti ahora, Señor, que en aquel día digas: bien hecho. Hermano, esto es para usted, novia, esto es para usted. No solo yo, sino todo hombre y mujer aquí. ¿Usted quiere estar en ese día con su profeta, recibiendo a Jesús? Él es nuestra más grande motivación, ¿sí? Jesús no se quejó. Jesús no, porque Jesús en esta parábola, aparte de ser el amo, Él es el siervo fiel por excelencia. Él no se quejó de lo poco que le tocó. Él le tocó una bolsa de plata y los multiplicó en Cambiamundos. Hoy en día, aquí estamos, porque su gracia nos hizo que nos multiplicáramos por los grandes héroes de la historia que dieron su vida por Él. Usted es parte de ese legado que el Señor vino a este mundo. Aleluya. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor Todopoderoso, amado Padre Celestial, henos aquí, Señor, un puñado de tu novia, Señor.
Padre Celestial, nos hemos quejado tanto últimamente, pero Señor, permítenos confiar en ti, verte, Señor, con confianza. Si tú nos diste estas bendiciones o nos has permitido que pasemos estas aflicciones, es porque confías en nosotros, Señor. Señor, no las quites, solamente danos la fuerza como las del búfalo, Señor, y permítenos tener esa mentalidad de siervo fiel, Padre Celestial. Señor, no queremos ser ese siervo inútil que fue echado a la oscuridad. Señor, queremos ver tu luz, queremos ser tu novia, queremos ser tu iglesia en aquel día, Señor. Señor, ven, Señor Jesús. Te necesitamos a ti, Señor. Para nosotros se ve imposible, totalmente imposible, Señor. Pero si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? El enemigo está derrotado en esta noche, Señor. ¿Por qué? Porque somos tus siervos fieles, Señor. Tú has confiado en nosotros, así que le damos un puntapié al enemigo en esta noche. Lárgate de nuestras vidas, porque somos siervos fieles. El Señor ha confiado en todos los que estamos aquí. Así que, Señor, multiplica tus bendiciones a través de nosotros, Señor. Permite que el mundo te vea y te abrace, te huela, Señor, en nosotros. Que se acerque a nosotros y diga, huele a Dios. Señor, permítenos ese nivel de intimidad como un siervo fiel, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias por lo bueno que fuiste en esta noche, Señor. Quizá mis palabras fueron muy torpes, Señor, pero si solamente uno, tú le dijiste algo en su corazón, yo me doy por bien servido, Señor. Así que la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias una vez más por todo en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron con la palabra, hermano? Amén. Yo me gocé.